Buenas tardes. Para desarrollar la actividad del día de hoy, tenemos que recordar lo que es la estructura de un cuento. Ya chicos, vamos a iniciar la presentación. Dice así. Estructura de un cuento. La estructura de un cuento, ¿cierto?, es sumamente importante como en cualquier tipo de texto. Hasta nuestro cuerpo humano tiene una estructura que es todo nuestro sistema óseo. Porque si el cuento no tuviese una estructura, no sería coherente ni tampoco cohesionado. Ya, recordemos que el cuento tiene una estructura de tres partes sumamente importantes. Que tenemos el inicio, que es la parte inicial, como dice en este PowerPoint, ¿cierto?, de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. También se llama muchas veces introducción. Es donde los personajes, ¿cierto?, se presentan con sus características, también el ambiente físico. Más que nada es para contextualizar al lector sobre la historia que va a leer. Luego viene el desarrollo de la historia, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Y aquí, cierto, específicamente los personajes comienzan a tratar de solucionar el conflicto mediante diferentes acciones. Y luego, que es lo más importante que vamos a trabajar el día de hoy, porque la guía se basa en esto, es el desenlace o final. Acá dice la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde se finaliza la narración. Acá tenemos que identificar, chicos, la palabra clímax, que como les voy a leer acá, es la parte más interesante de la historia. ¿Ya? ¿Por qué es la más interesante? Porque acá es donde se enfrenta específicamente el protagonista con el antagonista o el bueno con el malo. Vamos a ir a un ejemplo sumamente básico, por decir, en la Caperucita Roja. Antes, cierto, de terminar esta historia, ocurre el acontecimiento cuando la Caperucita Roja se da cuenta de que su abuelita no es ella y que el lobo está disfrazado por ella. Entonces, ese sería el clímax dentro de la narración, que es la parte más intensa. Existen dos tipos de desenlace que ustedes también van a poder identificar, ¿cierto?, en la guía, y lo van a poder leer con mayor claridad. Está el desenlace cerrado, donde nosotros no debemos inferir, porque en este caso la persona que escribió el cuento nos deja totalmente claro de qué pasó con cada uno de los personajes dentro de la historia. Entonces nosotros ya lo vamos a saber. En cambio, el desenlace abierto, nosotros acá vamos a tener que inferir, porque en el caso de algunos personajes no vamos a saber con exactitud qué fue lo que pasó con ellos. Y ese es un desenlace abierto, ¿ya? Y en la actividad que ustedes tienen que desarrollar, van a haber dos tipos de desenlaces, uno abierto y uno cerrado, y ustedes lo van a tener que identificar. Vamos a leer el texto que tienen que hacer en la guía del día de hoy. Dice, Ana llega a su casa después del colegio. Está sola y se prepara un sándwich para tomar once. Luego va a su pieza y escucha música mientras lee un cómic. Para ver mejor, prende la lámpara y su gata se acuesta a sus pies. De pronto la luz pierde intensidad hasta apagarse. La música se para en seco y Ana escucha ruidos extraños. Queda inmóvil y luego de pensarlo por unos segundos, abre la puerta de la pieza y con la voz temblorosa dice, Sol, ¿eres tú? Ya, ese es el texto, muy breve e interesante. Después de este texto, en la guía hay dos finales. Ustedes tienen que escribir abajo si es un final abierto o si es cerrado y por qué creen ustedes que ese final es abierto o cerrado. ¿Ya? De eso se trata la actividad el día de hoy. Espero esta explicación le haya servido. Ante cualquier duda, ustedes saben que se pueden comunicar. Un abrazo, que estén muy bien.